Bienvenidos a Polska Podcast, un espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Soy Antonio Martínez Asensio y te queremos contar todo sobre la cultura polaca en España. Ya lo sabes, lo dijo Alfred Jarry, la acción que está a punto de empezar se desarrolla en Polonia, es decir, en ninguna parte. Bueno, vamos a empezar en Polska Podcast entrevistando a un invitado excepcional, Miguel Ángel Aguilar, una de las grandes figuras del periodismo español de las últimas décadas, testigo y narrador privilegiado de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España. Pero, sin embargo, hoy hemos querido invitarle no para hablar de España, sino para hablar de Polonia, porque, Miguel Ángel, tú has tenido mucha relación con Polonia. A mí me ha interesado mucho seguir, pero digamos que de manera ya muy especial, desde que montamos la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos. Eso se montó en el año 1981 y estuvimos muy pendientes de qué pasaba en Polonia y en los países de Visegrado. Tenemos un buen amigo que está ahora perdido porque ha encontrado una novia en Argentina y ya no estamos con poco contacto con él, pero un tipo excepcional, que fue el traductor de Milán Kundera. Estoy hablando de Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela hizo todos sus estudios de bachillerato en Varsovia y tuvo muy buena relación con todo ese mundo. Él propuso iniciar unos seminarios sobre Europa Central, que estaban enfocados a los tres países, que luego fueron 4 porque se fragmentó Checoslovaquia, de Visegrado. Y con tanto acierto que el primero de ellos se hizo en el mes de julio de 1989, cuando en noviembre cayó el muro. Claro. Así que nosotros nos adelantamos al muro, a la caída del muro. Hicimos el primer seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Y seguimos haciéndolo año a año. Ha pasado lo mejor, lo más distinguido de la clase política, periodística, intelectual y religiosa, porque trajimos también a algún obispo. Fueron pasando por ahí y fueron describiendo el proceso de asimilación o de incorporación a la Unión Europea, que era entonces la gran obsesión que tenían estos países. Claro, pero en Polonia también está la transición, ¿no? Se dice a menudo que la transición española fue un modelo para Polonia, ¿no? ¿También crees que los polacos se fijaron también en ese modelo nuestro para hacer su transición? Se fijaron muchísimo. Era una obsesión la que tenían. Y era iba a decirte, una sana envidia la que tenía. Y ahí aparecieron figuras que han sido muy relevantes o que todavía lo son, porque, por ejemplo, el fundador del periódico Gazeta Wyborcza, Claro. Adam Michnik, pues era un asiduo que nunca faltaba a estas convocatorias de cada verano, que primero fueron, como he dicho, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Palacio de la Magdalena, y después, a partir de la 4ª edición, se celebraron en el Palacio de Miramar de San Sebastián con la Universidad del País Vasco. Y la creación de este periódico fue un poco el primer periódico libre, ¿no? de Polonia. También, igual que se fijaron en la transición española, se fijó un poco también en el modelo del país, ¿no? ¿Eso tú lo conoces bien también o no? Esa historia supongo que tendría que ver, pero eso ya no me consta. Lo que sí te digo, que la obsesión por cómo se habían hecho las cosas en España. Iba a decirte también que alguna vez me decía Adam, pero nos ha faltado tener al rey como tuviste vosotros. Y eso me hacía gracia. Adam, una de las cosas que sucedió en estos seminarios, en el tercero, fue que la reina Sofía, enterada de que hacíamos el seminario y enterada de que venía a participar Jaruzelski, quiso venir a escuchar a Jaruzelski. Sí. Los reyes Juan Carlos y Sofía habían estado poco antes en Varsovia
y habían hablado con mucha gente y tal, bueno, y entre otros habían hablado con el general Jaruzelski, y a la reina le pareció un personaje especialmente valioso, de manera que quería volver a tomar contacto con él. Nos preguntó el jefe de la casa, Sabino Fernández Campos, ¿cuándo interviene Jaruzelski? Pues cuando le venga bien a la reina, Claro. porque va a durar esto una semana. No, ¿qué día está previsto? Pues el martes. ¿Y a qué hora? Pero que nos da igual. No, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana estaba la reina Sofía con un cuadernito tomando notas, como una alumna más. Y entonces, en ese momento, en el escenario, se produjo algo que tuvo, yo creo que unas consecuencias muy positivas en Polonia, que fue que se reconciliaron Adam Michnik y el general Jaruzelski, que le había metido en la cárcel varias veces y algunas veces de manera algo prolongada. Entonces, esto tuvo consecuencias muy positivas en la política polaca. Y recuerdo que Jaruzelski le dijo la pausa para tomar un café en aquella sesión. Apareció la reina, se sentó con Jaruzelski, con tal, y apareció, claro, naturalmente, Adam Michnik. Y Jaruzelski, en general, le dijo a la reina: señora, ¿ve usted a Adam? ¿Le ve usted cómo viene? ¿Con qué indumentaria viene? Iba despechugado, con unas sandalias abiertas, con unos short. Bueno, en realidad era un espectáculo, pero en fin, él iba siempre así. Le ve, señora, ahora entenderá por qué tuve que meterle en la cárcel. Una cosa que te quería preguntar, Miguel Ángel, ¿hay algo que España haya aprendido o podría aprender de Polonia? Porque estamos hablando de lo que los polacos se han fijado en nuestra transición, en el periódico, pero ¿qué es lo que nosotros como país nos deberíamos fijar en los procesos que se han producido en Polonia? Bueno, en realidad, Polonia es también un caso en el que habría que estudiar particularidades. Es un caso del triunfo del diálogo. Es la mesa aquella que organiza la oposición y el gobierno, es el esfuerzo por eh, sumar todo lo que de positivo existe, es también la abdicación del rencor, mirar para adelante, con un objetivo compartido que tuvo también algo que ver aquí, bastante que ver, era el objetivo de la incorporación a la Unión A la Unión Europea, Europea. que a nosotros nos costó mucho, que hay que pensar que, es, claro, con Franco era imposible, porque, digamos, la base democrática y de defensa de las libertades y de los derechos humanos subyace a la Unión Europea. Pues, con Franco eso no, de eso no se hablaba, eso no tenía Claro. vigencia. Pero cuando, empezamos desde el primer momento, desde antes desde que muere Franco, ya estamos pidiendo la incorporación y estamos pidiéndola en fin, con argumentos y con nos cuesta algún tiempo, del 75 al 78, 75 muere Franco, al 78, que es la fecha de la Constitución, pero ya tenemos la Constitución y todavía, desde el año 78 con la Constitución hasta el año 86, o sea, 8 años nos cuesta la negociación, con muchas dificultades, con muchos egoísmos, con ninguna consideración desde el punto de vista de la Unión Europea, de darnos la ayuda que necesitábamos, porque no se nos da. No hubiera habido 23 de febrero del 81 si hubiéramos estado en la Unión Europea. Y lo hubo porque estábamos todavía fuera y porque los franceses, por ejemplo, pues estaban empeñados en bloquear el ingreso de España, porque los agricultores franceses y la agricultura francesa, y sin embargo eso, afortunadamente, no sucedió con los países de Visegrado. En parte porque ellos
en la Unión Europea, los países básicos de la Unión Europea, tenían mala conciencia con los países de Visegrado, porque habían quedado, en Yalta se definen las esferas de influencia y se entregan esos países a la Unión Soviética para que los dominen y los pastoreen, ¿no? A lo largo de los años ya nos has contado las amistades que has desarrollado con Vigny, con Stasiński, por ejemplo. ¿En qué crees que se diferencian o en qué crees que se parecen los españoles y los polacos? Bueno, este es un asunto que se trató, iba a decir, en la prehistoria de lo que estamos hablando, porque la fundación, que entonces era muy importante, no sé qué habrá sido de ella ahora, la fundación del banco del BBV tenía un director muy activo, que también tenía interés y se preocupaba por Polonia. Y hizo varios encuentros y algunas proposiciones. ¿Por qué se hicieron esos encuentros? Pues porque se trataba de establecer algunos paralelismos. Por ejemplo, ¿qué paralelismos se podrían establecer? Pues que Polonia y España están en dos puntos, digamos, excéntricos. Sí. Están uno en la frontera oriental, el otro en la frontera occidental. Después, son países de dimensión geográfica y de dimensión demográfica bastante parecidos. Sí. Tercero, ambos países entonces, en ese momento de la fundación del BBV, en ese momento ambos países están pugnando por ingresar en la Unión Europea. Y bueno, y después son dos países con un pasado, iba a decir, imperial, porque España tiene su historia, América Latina, tal, en fin, un montón de cuestiones. Y los polacos tienen Ucrania, claro, y tienen toda su expansión en ese mundo contiguo de Europa del Este, aunque los polacos siempre estaban contra la denominación de Europa del Este y siempre reclamaban Europa Central. Europa Central, claro. Esa era su obsesión. Claro. Con todo el sentido, seguramente. Sí. Claro. Y luego, claro, hubo autores polacos muy importantes que empezaron a ser traducidos y conocidos aquí, y hombres del mundo del cine, y hay bastantes elementos que empujaban en la dirección de un buen entendimiento entre los dos países. Te tengo que agradecer que hayas pues arrancado con nosotros este segundo episodio de Polska Podcast. Muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de la relación tan interesante con Polonia y bueno, te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya saben que en Polska Podcast hay un espacio para la historia y nadie la cuenta como Ernest Kowalczyk, responsable de proyectos históricos y lingüísticos del Instituto Polaco de Cultura. Hola Ernest. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué historia nos vas a contar hoy? Pues la última vez me preguntaste por qué a los catalanes se les llama polacos. Y me pareció un tema buenísimo de esos sobre los que llevan años dándole vueltas periodistas, académicos y muchísima gente en general. Así que hoy vamos a intentar entender un poco mejor este tema. Muy bien, porque yo tampoco te creas que lo tengo muy claro. A ver, cuéntame. Pues lo primero y lo más importante es que no hay una respuesta única y clara. Lo que sí que hay son varias teorías y ahora a cada uno le corresponde decidir cuál de estas respuestas le convence más. A ver, vamos a empezar. Pues la primera es la teoría lingüística. Nos vamos a la época del servicio militar obligatorio en España. Estamos en la segunda mitad del siglo XX. Los reclutas catalanes eran enviados a distintas partes del país y cuando hablaban entre ellos en catalán, muchas veces nadie les entendía. Para muchos españoles, ese idioma sonaba como el polaco. ¿Y por qué precisamente polaco y no checo, griego, danés? Pues nadie lo sabe con certeza. Bueno, déjame decirte, Ernest, que esta está un poco traída por los pelos, pero bueno. Bueno, vamos con la segunda. Venga, dime. A lo mejor hay una
explicación que tal vez tenga que ver con que en el siglo XIX hubo soldados de origen polaco en el ejército español y esa asociación, este recuerdo, quedó en algún rincón de la memoria colectiva, pero no deja de ser una Bueno, hipótesis. eso me parece más posible. Bueno, vamos con la segunda teoría. Pues la segunda nos lleva al siglo XIX y conecta con la dicha causa polaca, precisamente con Cataluña. En aquel momento, Polonia estaba repartida entre Rusia, Austria y Prusia y luchaba por recuperar su independencia. En Cataluña existía cierta simpatía hacia estas ambiciones. Por ejemplo, en 1863, tras el levantamiento polaco contra Rusia, en Barcelona se creó un comité de apoyo a los polacos que recaudaba fondos para los insurgentes. Y no fue algo anecdótico, porque entre sus impulsores estaba Narciso Monturiol, un eminente ingeniero y pionero de submarinos. Ahora bien, ¿basta ese sentimiento para explicar el apodo de polacos? No lo sabe. Bueno, en todo caso, esta me gusta más, ¿eh? Por ahora yo me quedo con esta. A ver, vamos a ver cuál es la tercera. Bueno, hay una tercera teoría también del siglo XIX. En aquella época la palabra polacos se usaba en España en clave política. Así se llamaba a los seguidores de Luis José Sartorius, un político importante al que se le atribuían orígenes polacos. Hoy sabemos que en realidad Sartorius provenía de una familia de raíces alemanas. Sin embargo, y eso es muy interesante, en la página del Congreso de Diputados sigue colgada la información desactualizada que Sartorius procedía de una familia humilde de origen polaco. Alucinante. Volviendo a su entorno, pues los polacos fueron duramente criticados por liberales y moderados. Y la pregunta es, ¿pudo ese término de uso político sobrevivir y reaparecer más tarde en un contexto completamente distinto? De nuevo, no hay una respuesta clara. Bueno, no sé con cuál quedarme, porque esta me gusta también y me parece alucinante que en la página del Congreso siga estando mal ese dato. Así que desde aquí les invocamos a que lo corrijan. Muy interesante, Ernest. 3 minutos, 3 teorías y ninguna certeza. Y quizá eso sea lo más interesante de todo, porque a veces las palabras que usamos a diario arrastran historias que ya no se pueden reconstruir del todo. Y es posible que polacos, para hablar o referirse a los catalanes, sea justamente uno de esos casos. Efectivamente, sí. Muchas gracias, Ernest. Hasta el mes que viene. ti. Hasta luego. Vamos a continuar en Polska Podcast hablando de libros. Y para ello nos acompaña Mónica Glosowicz, investigadora y escritora, doctora por la Universidad de Silesia y por la Universidad de Oviedo, que trabaja como profesora en la Universidad de Silesia y que recientemente ha editado Relatos de mujeres de familias mineras. Atención, editores, que todavía no ha sido editado en español. Bueno, su trabajo se centra en la recuperación e investigación de las historias y memorias de las mujeres de comunidades mineras. Recoge testimonios y relatos de vida que visibilizan el papel a menudo olvidado de las mujeres en las comunidades del carbón. Vamos a leer un pequeñísimo fragmento de Alexandra Blust que dice: cuando le preguntaba a mi abuela si había algo en su vida que le diera miedo o que lamentara, siempre respondía que nada. Solía decir: pasé por la guerra, la pobreza, di a luz a 15 hijos y sobreviví a la muerte de 4. Trabajé duro, como un hombre. Cuando los chicos se hicieron mayores, cada uno de ellos se ofreció a la Virgen. ¿De qué podría tener miedo? Bueno, historias como estas ha recopilado Mónica Glosowicz y las cuenta en su libro Relatos de mujeres de familias mineras. Tras años de trabajo en Silesia, Mónica Glosowicz ha ampliado su investigación a Asturias y ahora participa o va a participar en la fiesta del libro de Langreo. Allí participará en varios encuentros el 21 y el 22 de abril junto con la escritora Eva Martínez, donde presentará estas historias bajo el título Mujeres del Carbón. Encantado de tenerte aquí, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantada. Bueno, ¿cómo nació este interés por las historias de mujeres de familias mineras en Silesia? Podría responder de manera sencilla que soy hija de un minero, nieta de mineros, mis vecinos son mineros. Vivo en una ciudad donde aún funcionan las 2 minas. Es una mina de Chwałowice y una mina de Jankowice y hay 6 minas más cerca de mi casa.
cerca de mi ciudad. Pero sin embargo, al inicio de este proyecto en 2021 no me definía como una mujer de familia minera. Entonces ese proyecto de diarios de mujeres de familias mineras ni siquiera era un proyecto, era una idea para salir de casa y tengo que decirlo, quería salir de casa. Entonces nació más bien de la desesperación pandémica y fue un intento de reencontrarme en casa, en la Alta Silesia, de la que me había ido durante muchos años, entre otros lugares, a Andalucía y a Asturias. Y solo después empezó a transformarse en un proyecto de investigación y a responder gradualmente a preguntas sobre los procesos de borrado de las mujeres de las familias mineras de la memoria cultural. ¿Cómo cambia un poco la historia y las historias relacionadas con la minería cuando se enfocan desde el punto de vista de la mujer? Uh-huh. Y creo que cambia considerablemente. Y la mejor anécdota que muestra lo que abarca la memoria sobre la minería son los talleres de diarios de mujeres de familias mineras en 2023, cuando pedí a las participantes que trajeran objetos que simbolizaran la vida cotidiana de las mujeres en las comunidades mineras. Una de ellas trajo el pesado pico, un pico grande de su marido. Y solo después de una conversación larga y colectiva sobre la ausencia de las mujeres en las salas de tradición, en concursos de memorias que había mucho en Polonia, comenzaron a surgir otros símbolos más cercanos a la vida de las mujeres. Utensilios de cocina, tarjetas de trabajo de las mujeres en las minas y otros. Y cuando empecé a pensar seriamente en mi trabajo como un proyecto para reformular al campo de la memoria cultural, incluir en él la perspectiva de las mujeres, mi motivación provenía sobre todo de mi desacuerdo con las imágenes estereotipadas de las mujeres de familias mineras. Porque ya nos has dicho que hacías estos encuentros donde acudían mujeres y traían cosas, pero ¿cómo has trabajado exactamente testimonios? ¿Con entrevistas, además con archivos, encuentros personales? ¿Cómo has hecho para recopilar todas estas historias? Mis métodos se forjaron de forma gradual y desde abajo, porque puesto que en realidad no era un proyecto de investigación planificado, todo empezó con encuentros con la gente, miembros de la comunidad minera, al principio muy concretamente vinculada al municipio de Czerwionka-Leszczyny y a las minas más cercanas, sobre todo la mina Dębieńską. Y creo que fue absolutamente clave para mi trabajo académico haberme permitido un reinicio total y desprenderme por un tiempo del vocabulario científico, de los conceptos, de los objetivos y preguntas de investigación. Y pienso que eso hace que los diarios de mujeres de familias mineras como proyecto cobren nuevas vidas, porque los métodos se elaboran de forma conjunta, juntos con las mujeres. Y ahora ya sé cómo nombrarlos porque descubrí la tradición del community-based research y la ontografía etnográfica y puedo dividir las metodologías en dos líneas. Una la llamo trabajo con la comunidad y la otra la llamo narratología feminista. Y primero voy al campo y solo después realizo el análisis discursivo. Déjame leer un pequeño fragmento más de este libro apasionante, un fragmento que pertenece a Elżbieta Hrust. Dice así: crecí cerca de esta mina. Quería trabajar allí desde que mi madre me mandara a llevarle el desayuno a mi padrastro y vi a un tornero trabajando en el taller. Me gustó tanto lo que hacía el señor Rahmund que le dije que cuando terminara la escuela primaria trabajaría en la mina. Cada día teníamos que mover al menos 2 toneladas de carbón, así que no salíamos con agujetas. En la lavadora era duro. Siempre había corrientes de aire y en el invierno hacía más frío allí que fuera. Las cintas transportadoras estaban cubiertas de escarcha por el frío, así que teníamos que ingeniárnoslas para que todo funcionara bien y a veces incluso prender fuego en varios sitios con el coque menudo. En invierno, las tuberías del vestuario se rompían, así que a menudo llegábamos a casa tremendamente sucias. Una vez, el agua estaba tan fría que solo me lavé un poco, me subí a la bicicleta
y fui a casa a bañarme, pero cuando metí el peine en mi cabello se quedó atrapado porque se me había congelado. Bueno, este es un pequeño fragmento también que está en el libro. Bueno, llevas años de trabajo en Silesia, pero has ampliado tu investigación a Asturias. Estos días, como hemos dicho, vas a participar en la fiesta del libro de Langreo para hablar junto a Eva Martínez de las mujeres de comunidades mineras. ¿Por qué elegiste Asturias? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las mujeres de comunidades mineras en Polonia y en España? Ujú. Y la investigación sobre Asturias sigue en una fase inicial. Durante mi estancia de trabajo reuní muchísimo material, tanto documental como estudios, que poco a poco me ayudan a clarificar las primeras hipótesis comparativas. Y trabajo despacio. Y no me imagino llegar y grabar a alguien que me ve Claro. por primera vez. Y por eso vuelvo ahora y quiero recoger los diarios de las mujeres asturianas. Recuerdo que en el encuentro en La Viana en 2025 me dijeron que su historia difiere de la que yo cuento al presentar las historias de las mujeres de Silesia. A pesar de un momento similar de fuerte industrialización del país en los años 50 en Polonia y aquí en España, creo, 60 y 70 también. La dictadura de Franco y la historia posbélica de Polonia son fundamentalmente distintas. A mi juicio, una cuestión esencial en esa diferencia es la articulación entre movimientos obreros, políticos y feministas que comparten objetivos similares. Claro. Incluso surgió entonces la pregunta de si las autoras de Polonia se llamarían feministas, y respondí sinceramente que probablemente no. Las representantes de la generación más antigua añadieron que tampoco ellas al principio se llamaban así. Y sin embargo, en el acto de recuerdo a los mineros asesinados en la sierra de Peña Mayor y arrojados al interior de la mina Funeres, la presidenta del Principado de Asturias dijo: "El homenaje de hoy no conoce fronteras y no se puede celebrarse sin el feminismo". Y en Polonia, lamentablemente, el feminismo sigue percibido como propio de las élites urbanas, creo. Pero ¿hay alguna historia que te haya sorprendido especialmente? O sea, alguna historia que dialogue de forma directa con Silesia, de las historias que has recogido o que estás empezando a recoger en Asturias. Sí, lo que más me sorprendieron son sobre todo las historias de mujeres que trabajaban en las minas. Y el trabajo de las mujeres en minas subterráneas en la Polonia de posguerra fue posible en los años 50. Y después la ley prohibió a las mujeres los descensos. En España, en cambio, me sorprendió la lucha relacionada con el trabajo de las mujeres en las minas por la igualdad, porque las mujeres trabajarán abajo precisamente. Y conocí en un encuentro en La Viana a Conchita Rodríguez, cuya historia me gustaría incluir en el próximo tomo de Memorias de relatos de mujeres de familias mineras. Ella fue quien obtuvo la célebre sentencia del tribunal en 1992 y con ello aseguró a las mujeres derechos iguales, igualdad en las retribuciones, salarios y oportunidades en el trabajo en las minas. Y me resulta sorprendente que toda esa historia se desarrolle ya en la fase de reestructuración de la minería en las cuencas minerías españolas. Claro, es muy tarde. Quería preguntarte, Mónica, ¿qué desafíos éticos implica contar estas historias tan íntimas y a veces también tan invisibilizadas? Al principio mi programa ético se centraba principalmente en la autoría. Me importaba mucho no reproducir la metáfora de dar voz, y al fin y al cabo las mujeres siempre han tenido esa voz y no necesitan a nadie para que suene con fuerza. Y también quería que mis prácticas de investigación y culturales no fueran solo una recolección de relatos, sino que realmente construyeran comunidad entre mujeres. Y que su autoría fuera reconocida. Y por eso este libro está editado por mí y no publicado bajo mi nombre como una autora de este libro. Claro. Y otros dilemas surgieron con el tiempo y están relacionados con el contenido de las historias, que en cada etapa se vuelven más difíciles, más íntimas y menudo más dolorosas. Y los retos están vinculados a preguntas sobre la anonimización y
el bienestar de las narradoras, autoras de los diarios. Bueno, el año pasado se publicó en castellano el reportaje de la escritora polaca Joanna Kuciel, Campesinas, la historia de nuestras abuelas, que reivindica la memoria de las mujeres del campo. ¿Podemos hablar hoy en Polonia de una tendencia más amplia de recuperación de la memoria específicamente de las mujeres? Sí, creo que sí, Chłopki de Joanna Kuciel en polaco. Sí, las investigadoras hablan incluso de un giro herstory en las humanidades y las ciencias sociales. También se habla de un giro popular, un giro de historia desde abajo y de un giro igualitario, por ejemplo. Y como suele ocurrir con los giros, son solo la punta del iceberg. Detrás de ello hay décadas de investigaciones de historiadoras, sociólogas y estudiosas de la cultura y de la literatura que documentan, archivan, analizan y dan a conocer las historias de las mujeres en Polonia. Bueno, Mónica, es interesantísimo. Yo creo que no deben perderse ninguno de estos proyectos y tenemos que seguir a ver cuándo se edita en español Relatos de mujeres de familias mineras. Muchísimas gracias por haber estado en Polska Podcast y por habernoslo contado. Muchas gracias a ti. Bueno, hoy a lo largo y ancho de Polska Podcast hemos viajado hasta Silesia y no queremos terminar sin dejar de recomendaros una miniserie polaca. Los niños de plomo, una inquietante miniserie de 6 episodios que puedes ver en Netflix y que mezcla misterio, memoria y traumas del pasado. Está inspirada en un caso real que sacudió a Polonia. La historia recupera un grave escándalo sanitario ocurrido en la Alta Silesia en los años 70, cuando decenas de niños en una zona industrial fueron afectados por una intoxicación por plomo, afectando a su desarrollo físico y mental. El plomo, presente en el aire y en el suelo, había sido absorbido durante años por los menores. El caso generó presión pública y obligó a implementar revisiones en las políticas sanitarias y ambientales. Bueno, no te la pierdas, Los niños del plomo, en Netflix. Ya os dije la semana pasada que una de las cosas que más me impresionan de la cultura polaca es que hay mucho polaco que yo no sabía que era polaco. Y ya sabéis que de eso viene todos los meses a hablarnos Inma Flor, que es la responsable de comunicación y relaciones institucionales del Instituto Polaco de Cultura. Aunque esta semana, en vez de ¿sabías que era polaco?, esta sección debería llamarse ¿sabías que era polaca?, porque viene a hablarnos de una mujer. ¿Cómo no? Pues sí. En el episodio anterior hablábamos de Joseph Conrad y las adaptaciones al cine de alguna de sus novelas. Ahora le toca el turno a una mujer que, aunque no escribía, sí nos dejó una autobiografía que brilla por sí sola. ¿Su nombre? Pola Negri. ¿No me vas a decir, Inma, que Pola Negri era polaca? Pues sí, Pola Negri, aunque no lo parezca, era polaca. Y es verdad que era de pelo oscuro, pero nació en 1897 con el nombre de Barbara, que no Bárbara, Barbara, Apolonia Chachupiec o Chaupiec, no sé cómo se pronuncia. Lo cambió por Pola Negri. Pola por Apolonia, Negri en homenaje a la poeta italiana Ada Negri. Y no por su cabello negro, que ya les veo venir. Pola Negri fue una de las primeras grandes estrellas europeas en conquistar Hollywood. De hecho, se dice que fue la primera, pero bueno, no se sabe nunca. Y se codeó con nombres como Greta Garbo y Gloria Swanson. Y luego ya, para que todo sea redondo, después de haber hablado con Mónica Glosowicz, nos encontramos a un personaje destacado de la historia polaca ligado a Silesia también. Sí, efectivamente, nació en Lipno, pero vivió en Sosnowiec, tras casarse con el conde Eugeniusz Dąbski. Y de ahí el vínculo con Silesia y sí, también con la industria minera de la que nos hablaba Mónica. Después de destacar como actriz en el Teatro de Polonia, saltó a Alemania, donde trabajó para Ernst Lubitsch en películas como Madame du Barry y Carmen, y directa de ahí al Star System hollywoodiense. Eso sí, del cine mudo. Pues aunque hablaba alemán, inglés y francés, obviamente polaco, su fuerte acento polaco forzó su regreso a la cinematografía europea tras el auge del cine sonoro. Y no era por tener voz de pito, que no. Más bien todo lo contrario. De hecho, hizo sus pinitos como cantante profesional en un estilo cercano al cabaret europeo de entreguerras, muy a lo Marlene Dietrich. Bueno, qué interesante está Pola Negri, o sea, me estás dejando flipado. Bueno, pues sí, de más cosas. Poca gente la conoce, yo creo que en España, pero bueno, tiramos. Y sí, también tuvo su cuota de romances mediáticos. Ahora sí, nombres conocidos como Charles Chaplin o Rodolfo Valentino. Era el amor de su vida. Siempre se dijo que fue el amor de su vida, pero hubo una cierta polémica en su entierro.
parece ser que dramatizó demasiado, se echó sobre el ataúd, bueno, un poco Cristo, y fue Sobreactuó. muy cuestionada por ello, es verdad, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. También se rumoreó que hubo algo con Hitler, No me cuidado, digas. sí. Uf, qué mal rollo. Sí. El rumor por el que Pola Negri demandó a la revista bueno. francesa Vale. Pourboire y cuyo juicio ganó. Vale. Cuidadito. Vale. ¿Más curiosidades quieres saber? Sí. Vale, pues te cuento. En 1948, Billy Wilder la contactó para interpretar a Norma Desmond en Sunset Boulevard, tal No cual. me digas, es Sí, uno de sí, esos sí. papeles que uno rechaza y toda la vida se arrepiente, claro. Pues debió arrepentirse, pero bueno, ella lo rechazó indignada porque parece ser que le molestó que Paramount insinuara que se trataba de una estrella acabada. Como saben, el papel acabó en manos de... Gloria Swanson, pero Claro. es que era una estrella acabada, la historia. Sí, pero ella no se sentía así, parece Ya. ser, yo qué sé, Claro. ¿sabes? Vete tú a saber el tema. Pero más allá de rumores y escándalos, el estilo de Pola Negri inspiró a actrices como Greta Garbo y la ya mencionada Marlene Dietrich. Y aunque, como ya les hemos contado, regresó a Europa tras la era del cine mudo, siguió rodando películas para estudios tan reseñables como Pathé, Films y UFA. Bueno, ¿y qué relación? ¿Ha tenido alguna relación con la cultura española? Claro que sí. Cuéntame, ¿por dónde? Les cuento. En 1923, Pola Negri participó junto a Antonio Moreno en, atención, cuidado, The Spanish Dancer, de Herbert Brennan, basada en una novela de Víctor Hugo, que tenía que ver con aventura, romance, comedia en la España del siglo XVII. Antonio Moreno no me suena mucho, te tengo que Bueno, decir. pero debería ser conocido en España, porque es verdad que a los 15 años se va a Estados Unidos y triunfa. Bueno, era un Rodolfo Valentino un poco español. O sea, triunfa como el típico guapetón, ligón, sex symbol de Estados Unidos. Y aquí es verdad que todavía es un gran desconocido, pero era español. Bueno, Antonio Moreno y Pola Negri, bueno, tienen algo que ver también los apellidos, ¿no? Bueno, Moreno Negri, esto es la broma un poco cogida con pinzas, pero vale, sí. En fin, que fue todo un galán de Hollywood y que no solamente actuó con Pola Negri, sino también con estrellas como Greta Garbo. Así que bueno, terminamos, pero Pola Negri yo creo que da para mucho, porque tiene reportajes, documentales, libros, su autobiografía, en realidad más de 70 películas y un legado tan imborrable como su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O sea, Pola Negri es muy conocida y muy famosa y yo, sinceramente, no lo sabía. Pola Negri era polaca. Por supuesto, Muchísimas todos son gracias. polacos. Muchísimas gracias, Inma. Hasta Muchas el mes que gracias a ti, Antonio. Y ahora en Polska Podcast vamos a hablar de danza y de teatro. Lo vamos a hacer con un proyecto que a mí me parece muy asombroso, que es Réplica Teatro, un proyecto integral de artes escénicas que empezó como una compañía, luego como una escuela y ahora tiene una sede fija en Madrid. Pero aunque tendríamos que dedicarle un día un programa a Réplica Teatro, hoy vamos a hablar de una creación de la coreógrafa polaca Ewa Jarnowska, que se va a presentar por primera vez en España. Un tipo de experiencia escénica muy distinta a lo habitual, una pieza que rompe las reglas, donde no hay distancia clara entre la escena y el público, donde no hay una única forma de estar presente y quizá tampoco una sola manera de mirar. Y para hablar de esta obra vamos a hablar con el impulsor en Madrid, el director artístico de Réplica Teatro, Mikołaj Bielski, para entender qué hay detrás de esta experiencia y por qué merece la pena ser vivida. ¿Qué ocurre cuando la danza deja de ser algo que miras y se convierte en algo que casi puedes tocar? Hola, Mikołaj, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a invitar a Ewa Jarnowska precisamente ahora y con esta pieza a Madrid? Pues han, yo creo, juntado varios factores. Es decir, por un lado, la pieza se estrenó en 2024, es decir, que no es tan antigua. Entonces, cuando ha empezado a girar, sobre todo es en el 25, a raíz, sobre todo, de la exhibición que tuvo en el Festival Sant'Arcangelo en Italia, que se le dio como bastante visibilidad. Y se ha juntado también que llevamos trabajando con el Adam Mickiewicz Institute, que es, digamos, como el INAEM de allí durante varios años, que ha fructificado y ha posibilitado en gran parte, junto con el Instituto Polaco de Cultura, que pueda venir ahora Ewa Jarnowska. Vale, la obra se llama These Resting Passions, rompe con la idea clásica del espectáculo, como hemos dicho, el público puede entrar, salir, moverse, estar muy cerca de las performers. Cuéntanos exactamente en qué consiste o cómo funciona esta obra. Bueno, pues es un dispositivo, o sea, es una pieza de danza. Entonces, el danza es un lenguaje abstracto, muy, muy abstracto, pero es verdad que es mediante la composición cuando adquiere su capacidad simbólica significativa. Entonces, aquí hay un dispositivo que juega también con la temporalidad, con el tiempo,
intenta un poco plasmar, desplegar esos ciclos de la vida por las que todos pasamos, ¿no? Con una cercanía, como bien dices, del público y una disposición como fragmentada del espacio escénico. Es poco convencional, pero bueno, tampoco es algo que ya a lo mejor se ha visto, es una experiencia íntima. ¿Cómo calificarías la experiencia de ir a ver esta obra? Es una pieza muy luminosa y muy cercana en un sentido, ¿no? O sea, como que tiene el cuidado tanto en la manera en que se relaciona con el público, o sea, hay una cierta cercanía y una insistencia en la repetición, en una relación, establece una relación cercana con los espectadores, por eso esa disposición, ¿no? Como donde estamos casi, ya no solo como testigos, sino como de alguna manera cómplices de lo que está pasando. Es como que la gente tiene que acostumbrarse que no va a ir a ocupar su butaca, a sentarse y simplemente a presenciar un espectáculo, sino que de alguna forma tiene que entrar en él de otra forma y participar en él de otra forma, ¿no? ¿Tú crees que ese es un poco el futuro o hacia dónde van ahora las artes escénicas en general? O sea, no es tanto que tenga que participar, pero sí que tiene la posibilidad de ser parte. O sea, que es importante, ¿no? Que eso se sienta. Y el futuro de las artes escénicas, o sea, bueno, esto de poner en crisis el espacio de representación siempre es interesante, y más en unos momentos como actualmente, donde el espacio y tiempo compartido yo creo que se está valorizando mucho, ¿no? O sea, ese poder compartir tiempo, poder asistir como un cierto ritual, como puede ser el teatro, que es de los pocos que nos quedan, creo que esto tiene mucho que decir, ¿no? Como al tiempo presente tan mediado por pantallas, por digitalidades, por este tipo de Claro. dispositivos. ¿Cuál te gustaría que fuera la sensación que se llevara el espectador al salir de ver esta obra? No lo sé, pero como digo, creo que es muy luminosa, ¿no? Entonces hay algo muy esperanzador también, pese a que atraviesa también el duelo, ¿no? Y la pérdida, pero también hay una oda, digamos, a aquello que nos atraviesa a todos. Hay una especie de apelación como a que todos no somos tan diferentes. ¿Tú crees que, y sobre todo más para este tipo de obras, hay públicos diferentes? Madrid, y eso vosotros tenéis más experiencia, que tenéis esta sede en Madrid, ¿es un público diferente al que se pueden encontrar en otros sitios? ¿El público español es un público muy diferente del público polaco? Para ella también, para esa compañía que viene, ¿van a encontrar algo diferente, una forma de relacionarse diferente? Yo creo que el contexto siempre cambia, ¿no? La percepción, o cambia el cómo algo se recibe. Es decir, entonces en ese sentido, claro que las tradiciones culturales, teatrales, como de diferentes países son diferentes, ¿no? O sea, y eso sí que condiciona la mirada siempre. Entonces no es lo mismo asistir a una pieza en un festival que en una gran institución pública, una casa de producción o con un espacio independiente. Eso genera unas disposiciones del público que te relacionas con la pieza de otra manera. Entonces hay algo de la sacralidad que implica asistir a una pieza en un espacio público, no en una gran institución, y algo que tiene que ver con la desacralización que tiene, ¿no? Cuando sucede en un espacio independiente, que ambas son potencias interesantes, pero cambian, claro. Ahora como director artístico de Réplica Teatro, un poco en general, ¿qué tipo de diálogo te interesa construir un poco entre la escena polaca y la española? ¿Cómo es esa planificación de Réplica Teatro para traer este tipo de obras, o qué tipo de obras? A ver, yo creo que Polonia es un país que tiene mucho que aportar, mucho que aportar a la escena española, y al revés, ¿no? O sea, como que esa bidireccionalidad es una aspiración no posible. Es decir, nosotros conocemos muy poco en realidad el teatro polaco, siendo una de las grandes potencias teatrales mundiales de hace mucho tiempo. Y es verdad que lo que llega aquí generalmente son grandes producciones de directores ya consagrados. Entonces, a mí lo que me interesa de alguna manera es intentar posibilitar que puedan venir con creadores que están en un diálogo ahora, ¿no? Con el presente, con lo que está sucediendo, que son producciones medianas, pequeñas, que están experimentando, que están en una búsqueda en este presente y que pueden oxigenar de alguna manera la escena española. Es una potencia en danza, en teatro en general. ¿Qué es lo que nos puede aportar sobre todo esa escena polaca a los españoles? ¿Qué tendríamos que descubrir? Bueno, sí es descubrir, pero yo creo que siempre estar, o sea, poder acceder
a obras que se generan en otros territorios, siempre activa un poco y favorece la pluralidad, y eso es lo interesante. Es decir, donde poder confrontar tu mirada, ¿no? Para no caer en el ensimismamiento, la autorreferencia, o sea, poder siempre tener exterioridades que oxigenen un poco también tus propias poéticas o las poéticas de los artistas españoles, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay que decir que This Resting Passions va a estar en Réplica Teatro, que está en la calle de la Explanada 14, en Madrid, y va a estar los días 2 y 3 de mayo. Eso es. Vale, va a estar solo 2 días, se pueden adquirir las entradas ya. Sí, Y bueno, pues en nuestra página web, en replicateatro.com. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Mikołaj, por haber estado con nosotros en Polska Podcast. Espero que en otra ocasión podamos a lo mejor incluso dedicarle más tiempo a Réplica Teatro, que a mí me parece que es una experiencia extraordinaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya sabéis que una de las cosas que queremos que ocurra en Polska Podcast es que se oiga el polaco, el idioma, que tiene una sonoridad maravillosa. En cada episodio vamos a leer un fragmento de un libro, vamos a recitar un poema en polaco y luego yo leeré el mismo fragmento en español. Bueno, para eso tenemos cada mes a Klaudia Tenucci, responsable de proyectos literarios del Instituto Polaco de Cultura. Hola, Klaudia. Hola, Antonio. Bueno, ya hemos hablado hoy de la importancia de reivindicar el papel de las mujeres mineras, pero también de algo más amplio, la necesidad de devolver la voz a todas aquellas mujeres que durante tanto tiempo han sido silenciadas. Exacto. Y en esa misma línea me gustaría recuperar hoy un auténtico bestseller polaco, Campesinas, la historia de nuestras abuelas. Este libro de Joanna Kuciel-Frydryszak fue publicado hace apenas unos meses por la editorial Temporal y recoge testimonios de campesinas polacas y sus descendientes. Pero la verdad es que estas historias, las historias de estas mujeres, nos resultan muy universales, incluso en España. Bueno, este es un libro impresionante que yo les recomiendo a todos. Bueno, ya saben que, aunque doblemente marginadas, no podemos reducir la vida de las mujeres de campo a la mera penuria. La fuerza de este libro precisamente reside en rescatar los deseos y las historias de emancipación de muchas de ellas. Bueno, vamos a escuchar un fragmento en la voz de Klaudia Tenucci. Mężczyzna ma 2 pary butów. Ponieważ załatwia sprawy, reprezentuje, politykuje, jego wyjścia są istotniejsze. Kobiecie wystarczy 1 para. Ona potrzebuje butów przede wszystkim po to, aby pójść do kościoła i na targ. Kustoszka Agnieszka Grabowska w potężnych, dusznych magazynach Warszawskiego Muzeum Etnograficznego otwiera ogromną szufladę. Wyciągam na chybił trafił, licząc, że znajdę damskie. I faktycznie, trzewiczki, czułenka, prawie same czarne. Nigdy nie widziałam tak mocno połatanych butów. Dla chłopów buty to symbol godności. Ale dla wielu naszych bohaterek to jeszcze inna sprawa. Dla nich buty oznaczają wolność. ¡Qué maravilla! Bueno, y este es el mismo fragmento en español. El hombre tiene 2 pares de zapatos. Dado que se dedica a resolver asuntos, a hacer vida social, a hablar de política, sus salidas son más importantes. La mujer tiene bastante con un único par de zapatos. Los necesita sobre todo para ir a la iglesia y al mercado. En los almacenes del Museo Etnográfico de Varsovia, enormes y mal ventilados, la conservadora Agnieszka Grabowska abre un enorme cajón. Voy sacando al azar, esperando encontrar algo de mujer, hasta que por fin halló varios botines y tacones desparejados, casi todos negros. Nunca había visto zapatos tan remendados. Para los campesinos, los zapatos eran un símbolo de dignidad, pero para muchas de nuestras protagonistas eran otra cosa. Para ellas, los zapatos significaban libertad. Por cierto, una nota a pie de página. La edición española cuenta además con unas ilustraciones maravillosas realizadas por artistas del taller La Madriguera de Paula Bonet. Unas ilustraciones, al igual que el libro, llenas de fuerza. Bueno, vuelvo a recomendar este libro maravilloso, Campesinas, la historia de nuestras abuelas, que pueden encontrar en la editorial Temporal. Se las recomiendo seriamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. En este episodio de Polska Podcast vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar Rara Avis, en la que vamos a contar anécdotas, cosas raras de la cultura polaca, cosas peculiares. Kasia Zmigewska, directora adjunta del Instituto Polaco de Cultura, nos va a hablar hoy sobre Teofil Oczepka y Erwin Szubka.
Hola Kasia, cuéntanos quiénes son estas dos personas. Hola Antonio, pues imagínate descender cientos metros bajo tierra en una oscuridad total, en un silencio que se interrumpe solo por el eco del trabajo en la mina. Y ahora imagínate que después de salir de este mundo, alguien empieza a pintar universos llenos de luz, de criaturas fantásticas, de fuerzas invisibles. O sea que nos vas a hablar de dos personas que son mineros y a la vez pintores. Pues sí, las personas de las que hablamos, que es Teófilo Chepka y Ervin Suvka, los dos fueron mineros en la época comunista, mineros que vivían en Silesia y trabajaban en la mina, pero a la vez empezaron a pintar y a crear un grupo de pintores que se llama Grupo Janowska, y los dos fueron personas que no tenían mucha educación. También hablamos del periodo bastante puro y duro de la época comunista en Polonia, en caso de Teófilo Chepka, de los años 50, 60. Y imagina que al salir de la mina, de un trabajo muy duro, empezaron a pintar criaturas fantásticas, leones, animales, luz, mujeres desnudas también, o sea, todo tipo de imaginación, de una imaginación, de un imaginario bastante surrealista, y eso lo hacían dos mineros. Alucinante y absolutamente fuera de cualquier regla académica, claro. O sea, no habían estudiado ni habían aprendido en ningún lado, simplemente era fuente de sus visiones, ¿no? Exactamente, y también, ojo, y una nota a pie de la letra para todos los que escriben reseñas de arte. En caso de Ochepka, él empezó a pintar ya en los años 30, pero recibió una reseña muy mala de un crítico de arte y dejó de pintar por 30 años. Así que ojo con las críticas. Pero volviendo a los dos pintores, también cabe destacar que Ochepka, que formó el grupo, el fundador, también fue un líder de un grupo ocultista. Imagínate, también un pintor que al pasar, no sé, unos 5 o 6 años en la escuela primaria, empieza a intercambiar cartas con un líder ocultista de Alemania y empieza a formar una iglesia de ocultismo, también teniendo sus discípulos, y uno de ellos era el otro, Ervin Suvka. Desde luego que nadie como estos dos para estrenar y justificar que esta sección se llame Rara Avis, desde luego, vamos. Exacto. Bueno, Así cuéntanos cómo eran sus pinturas, cómo era un poco su obra. Pues empezando con Ochepka, sus pinturas están muy coloridas, llenas de dragones, de aves fantásticas, de figuras espirituales, que ahí sí que Saturno fue la figura más principal, o sea, el planeta. Cada imagen es bastante codificada, hay un sistema secreto, un ritual, que se nota la influencia del ocultismo y de alquimia. Y luego, lo más importante, y en caso de los dos pintores, son los colores, que es un rojo ardiente, son verdes profundos, son azules muy irreales, todo es muy vibrante. Escucha, ¿y estas obras han perdurado? ¿Se pueden ver ahora mismo en algún lugar? ¿Dónde están? Ahora sí que son bastante bien populares, forman parte de la colección permanente del Museo de Silesia en Katowice. Qué fuerte. ¿Tú crees que estos dos pintores pintaban lo que veían abajo en la mina, lo que soñaban, lo que creían que había? ¿Qué es lo que pintaban? Pues yo creo que, pero es mi opinión, que pintaban lo que faltaba ahí en esa Silesia de los años 50, 60, 70, de la época comunista, todo bastante gris, todo muy serio. Y me parece un tema muy cinematográfico. ¿Alguien ha llevado a la pantalla estas historias? Pues sí, hay una película muy buena del año 2000, o sea, ya tiene sus años, pero es una biografía de Teófilo Chepka sobre todo, pero también aparecen sus discípulos, de Lech Majewski, se titula Angelus. Maravilloso, me ha llegado un poco al alma lo del año 2000, ya tiene sus años, pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Kasia, por esta historia interesantísima que mezcla pintura, minería y ocultismo. El mes que viene seguiremos contando en Polska Podcast Rara Avis. Muchísimas gracias, Antonio.
Polonia se mueve es la agenda del Instituto Polaco de Cultura. También podría llamarse Dos españoles pronunciando mal los nombres polacos, pero vamos a dejarlo con Polonia se mueve. Os vamos a contar todo lo que va a ocurrir este mes alrededor de la cultura polaca en España, aunque ya sabéis que tenéis todos los detalles de cada evento en la página web del Instituto Polaco de Cultura y en sus redes sociales. Bueno, ¿qué destacamos, Emma? Destacamos, 24 de abril, presentación de la antología de poesía de Halina Poświatowska en el Festival de Poesía por Getafe. Maravillosa poeta que yo he descubierto y he flipado. Bueno, pues será en el Espacio Mercado de Getafe y participarán José María Faraldo, que es el traductor, y María Obrero, poeta y director artístico del festival. Bueno, estos dos nombres no nos han costado mucho. Sigamos. 3 de mayo, concierto audiovisual de Julek Ploski en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, dentro de la programación del EF Festival, un show inmersivo en el jardín con animaciones surrealistas donde fusiona caos hiperdigital, ritmos rave y sensibilidad íntima que los asistentes podrán disfrutar a través de unos cascos individuales. O sea, me parece interesantísimo. Sí, además su tema Carboy sonó en la última temporada de Stranger Things. Nada menos. 5 de mayo a las 7:30, a las 19:30 horas, velada literaria dedicada a Stanisław Lem en la librería Paréntesis de Madrid, que está justo en la esquina de la Casa Encendida, con participación de Enrique Redel, editor de Impedimenta, y Wojciech Orliński, columnista de la Gaceta Wyborcza, autor de libros y relatos de ciencia ficción, ensayista y biógrafo. Podéis encontrar la biografía de Lem en España. Además, Lem, una vida que no es de este mundo, que ha editado Impedimenta en 2021. Y 6-9 de mayo, masterclass de Tomasz Bagiński, artista, animador, director y guionista vinculado al estudio polaco Platypus Image. En Animayo, Summit Internacional de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos de Canarias. El 9 de mayo hay un concierto del organista Marek Kudlicki dentro del 5º Festival Internacional de Órgano organizado en la espectacular Iglesia Barroca de San Antonio de los Alemanes en Madrid, que está considerada la Capilla Sixtina de la capital, una obra espectacular que hay que ver. Si no la conocéis, por favor, acercaos. Sí. Pleno centro de Madrid. 12 de mayo, inauguración de una exposición de arquitectura polaca en la sede de la antigua editorial Gustavo Gili, o Gili, nunca sé cómo se pronuncia, Gili, atención, en Barcelona, capital mundial de la arquitectura este 2026. La muestra, organizada por la Fundación Mies van der Rohe, acoge los mejores proyectos polacos presentados al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Premio Mies van der Rohe. Bueno, el 15 de mayo la artista Alexandra Zivix participa en la conferencia Tecnarte en Bilbao con su proyecto Registro Sonoro de Objetos a Gran Escala. La propuesta combina sonificación de datos medioambientales y grabaciones de fenómenos acústicos en zonas afectadas. Su objetivo es hacer audible lo invisible y despertar una nueva sensibilidad ante la degradación ambiental. 21 y 22 de mayo, concierto de Wodek Public Trio. Luego os contaremos algo, o lo contará Antonio tal vez. En el Centro de Cultura de Villava, Navarra, el 21 de mayo y en el nuevo Casino de Pamplona, el 22 de mayo, justo al día siguiente. Public es el único pianista de jazz polaco, atención, ganador de un premio Grammy en 2014. Flipante. Sí. Bueno, hasta el 22 de mayo está abierta la 4ª edición del concurso de proyectos educativos Janusz Korczak, una figura clave en la historia de la pedagogía moderna y en la defensa de los derechos de la infancia. El certamen invita a reflexionar sobre su pensamiento y su vigencia en la educación actual. El concurso está dirigido a profesores y alumnos de centros educativos en España y el plazo de presentación de trabajos finaliza el 22 de mayo. Y el 26 de mayo, atención, exposición de Eva Juszkiewicz en el Thyssen-Bornemisza. Comisariada por Guillermo Solana, director artístico del museo, la muestra reúne una veintena de pinturas que reinterpretan el retrato femenino de los siglos XVIII y XIX y abordan de forma crítica y subversiva las representaciones canónicas de la belleza femenina. Se trata de la primera artista polaca presentada en esta emblemática institución. Hasta el 6 de septiembre. Y el 29 de mayo, la artista interdisciplinar Justyna Gorowska, que trabaja en la intersección de arte, performance, medio ambiente y tecnología, realizará una exposición en el espacio RO Raro Barcelona y presenta su nuevo libro de artista publicado por la editorial Pamoja. Bueno, ya para terminar, os recordamos que hasta el 27 de septiembre, la artista polaca Aneta Jersikowska participa en una exposición colectiva en el Centro de Arte Santa Mónica, en Barcelona. En noviembre, eso sí, la exposición se traslada al Círculo de Bellas Artes de Madrid,
donde se quedará hasta marzo de 2027. Bueno, ya lo sabéis, tenéis todos los detalles en la página web del Instituto Polaco de Cultura y en nuestras redes sociales. Así que seguidnos, suscribiros y no os perdáis ninguna de nuestras próximas citas con la cultura polaca. Gracias, Inma. Gracias, Antonio. Ahora quiero hacer un mea culpa por nuestra capacidad con el polaco, que es muy buena. Asumámoslo. Hemos hecho lo que hemos podido y eso es lo que se nos pide. Bueno, esto ha sido Polska Podcast, el podcast del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Y si te ha gustado este episodio, síguenos en redes sociales y suscríbete para descubrir más historias de la cultura polaca. Y aprovechamos que Włodek Paulik Trio estarán el 21 y 22 de mayo por España para despedirnos con una de las piezas que interpretarán estos días. Ya se lo hemos contado, el trío liderado por el pianista polaco Włodek Paulik, único ganador de un Grammy en el jazz polaco, actuará junto al contrabajista Damian Koska y el baterista Adam Zagorski. Tradición y modernidad que fusiona música clásica polaca con jazz en un estilo propio, virtuoso y reconocido internacionalmente. Así que con esta pieza te dejamos escuchando y disfrutándolo. Polska Podcast es una producción del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, grabada y editada en los estudios de la oficina de Podcast 21 y presentada por Antonio Martínez Asensio.